sangre, está hablando figuradamente, en ninguna parte está hablando figuradamente. En Verso ningún lado 35 está está hablando. aplicando. Claro, el En verso ningún... 35 tienes que tomarlo en cuenta, es que estás tomando textos fuera de contexto. Tienes que entender todo el relato, todo el discurso tiene que entenderse en su Ok, contexto. Desde el ok, comienzo el Señor Jesús ya está ok, dejando vamos. claro que está hablando de manera figurada, por lo que todo lo demás que él diga tiene que entenderse en ese sentido. Si no, Ah, ¿cómo pues? entonces, ¿estás seguro que todo lo que diga después de eso se tiene que entender simbólico? ¿Estás de acuerdo En en lo ese que acabas contexto, de decir ahorita? Es decir, en este capítulo, todo lo que diga después de eso es simbólico y no es verdadero. ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? entendiendo sobre la carne y sobre la sangre, Ah, sí. entonces te pregunto, si fuese simbólico, ¿por qué los apóstoles, bueno, no los apóstoles, los discípulos rechazaron a Jesús si solamente es simbólico? No es que rechazaron, se apartaron porque esos discípulos Bueno, creían pues que el apartarse es Salvador. lo mismo, Ok, ¿o no? ok, ok, ok. Ya, vamos, aunque no sea exactamente lo mismo, pero da la misma idea. Ok, está bien. Pero el punto, ¿sabes por qué esos discípulos se apartaron del Señor? Porque ellos creían que su Salvador era un Mesías que les iba a sanar, que les iba a dar de comer y por eso querían hacerlo rey. No querían un Mesías que iba a ser crucificado en una cruz. Ellos querían un Salvador del dominio de Roma. Entonces, por eso es que eso les chocó. Por eso es que se apartaron de él. Ese es el contexto. Si lees todo el capítulo Juan, todo el capítulo 6 de Juan, ese es el contexto, no es En, otro. Vamos a pasar, me gustaría tocar el punto de Lucas. Hablaste tú de Lucas. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, me quisiera preguntarte, ¿qué es esa cena, la cena del Señor? ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Cuál era el acontecimiento? ¿Qué estaba sucediendo por ahí? Claro, era la Pascua, ¿no? Que se estaba celebrando y Sí, pero ¿a Jesús cuál estaba. Pascua? Bueno, yo no sé si se refería a la Pascua de los fariseos o de los saduceos, No, pero no, había una fiesta que tenían los judíos, ¿no? La Pascua. sí, la Pascua, pero esa Pascua, ¿qué era? ¿Pascua judía, Pascua cristiana? Porque nosotros como católicos tenemos Pascua cristiana. ¿Qué Pascua tenían ellos? Claro, el Señor Jesús estaba instituyendo algo nuevo, ¿no? Estaba Algo instituyendo nuevo. algo nuevo. Estamos continuando la Pascua, pero con un sentido nuevo, ya no limitado al Antiguo Testamento de la liberación del pueblo de Egipto, perdón, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto cuando salían, ¿no? Entonces, obviamente, este era un significado mucho más profundo, no era solamente una liberación de una nación de la esclavitud, sino no era un éxodo nada más, no era una salida nada más, sino que en este caso y es algo mucho más espiritual, mucho más profundo, tiene que ver con la eternidad, ¿no? Con la salvación de las almas. Ustedes como tú eres bautista, lo dices, ¿verdad? No, pentecostal O trinitario. pentecostal, ¿ustedes hacen la última cena? Sí, 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 por Ok, y supuesto. la hacen en una conmemoración, un memorial, un recordatorio, así lo hacen ustedes, ¿correcto? Claro que sí. Ok, mi pregunta sería, yo soy católico y vamos a decir, yo voy a tu congregación, me invitas, no sé dónde te encuentres, yo estoy por ahí, voy para allá, me invitas, ¿yo puedo participar en esa cena? Eh, no, porque yo creo que, perdóname, no, es que no me gustaría usar palabras, no los considero los católicos, a los testigos, los mormones como hermanos. Personalmente yo Ok, no te quiero ser, preocupes, no te sí, preocupes, no pasa nada, pero mi pregunta es, ¿por qué yo no puedo participar de algo que es simbólico? porque creo que eso es algo demasiado santo, o sea, que sea simbólico no Ah, significa que es algo trivial, y es algo eso, demasiado santo y eso es, y, sí, ok, los santos y se es para traduce como creyentes. simbólico. ¿Perdón? Entonces, el sentido de la última cena ya no es simbólico, ya es santo. No, no, no. Lo simbólico también puede ser santo. Jesucristo es el Cordero de Dios y es el Cordero Santo de Dios, pero Cordero es Sí, figurado igual. pero sí es el Cordero de Dios. Ahí no hay simbolismo, ahí es Ese es el realmente el simbolismo. Cordero de Dios. ¿Sabe qué simbolismo? No, Mi Jesús pregunta no es, es yo puedo, Cordero literalmente. ¿Cómo va a permíteme, ser un Cordero? Sí, no, pero un Cordero es un animal. No me parece que pe- pueda, o sea, es pe- santo el Cordero de Dios, pero no puede ser un Cordero es un animal. No, no puede ser pero literal. permíteme, vamos para allá, tranquilo. Entonces me estás diciendo que yo no puedo ser partícipe de algo que es simbólico, es lo que me tratas de decir. No, no estamos diciendo que no puedes participar. Toda persona puede participar de este acto Me simbólico, acabas pero de tiene que decir que no, me acabas de concluir. decir que no. Bueno, No, te quiero no, pero entender, tiene que dices, concluir. ajá. Es que no me has dejado terminar. O sea, toda persona, cualquiera que haya creído en Cristo, puede participar de esta conmemoración, por supuesto. Todo aquel creyente, cualquier persona, toda persona que cree en Cristo y se arrepiente, puede hacerlo, ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? completamente. ¿Y qué dice la escritura? La escritura dice lo contrario de ti.
y es lo que nosotros como católicos sabemos. La Iglesia Católica dice que no todos pueden participar de esa cena, porque el que come indignamente está comiendo propio veneno, es decir, está comiendo propia perdición. Lo dice la Escritura. ¿Quieres que te lo cite con capítulo y versículo? Yo creo que no, porque tú lo sabes. Yo no lo negué. Yo dije que el que cree y se arrepiente. ¿Cómo una persona que no se ha arrepentido va a participar? Yo estoy Ok, diciendo, el que cumple las condiciones de creer y arrepentirse está obligado a participar, porque si una persona no participa, o sea, ¿cómo si se ha arrepentido? Imposible. Tiene que haberse arrepentido. ok, entonces se tiene que participar, pero se tiene que arrepentir. ¿Cuántas veces se tiene que arrepentir para ser parte de esa cena? Todo el tiempo. Un Todo el cristiano tiempo. todo el tiempo Entonces, tiene que vivir una vida de arrepentimiento. todo el tiempo se tiene que arrepentir. Ok, entonces tú profesas ser pentecostal trinitario, lo tengo que aclarar porque hay otras denominaciones. Hoy en día, cuando dialogo, tengo que ser bien claro y específico con las personas, porque hay unos que dicen solamente una vez se tienen que arrepentir y ya. Entonces yo pregunto, no para cambiar el tema, pero sí me cuestiona algo por ahí. ¿Tú por qué y lo digo con todo respeto, no para salirme del tema, pero realmente estoy ahorita con esa inquietud de hacerte esta pregunta? Si tú ya eres salvo, ¿por qué te tienes que estar arrepintiendo cada vez? Porque el ser humano peca y por eso la Biblia dice que hay que estar arrepintiéndonos. Nosotros vemos que en la Pero Biblia Dios siempre ordena que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso tenía que arrepentirse, aunque ya era salva, tenía que arrepentirse constantemente. Nosotros también creemos que aunque hemos sido salvos, a veces fallamos a Dios y necesitamos estar constantemente viviendo esa vida de arrepentimiento. Y así lo han enseñado Wesley, así lo ha enseñado Lutero, Calvino, aun cuando yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dijeron, siempre hemos enseñado eso. No creo que haya una iglesia que enseñe otra cosa. bueno, así lo creen, Yo personalmente no lo mis conozco. respetos, y lo que, sí, mis respetos, yo lo más lo digo porque sí, muchas de las veces me dicen, no, es que ya somos salvos por la fe, y muchas doctrinas, muchas de las denominaciones dicen solamente se arrepiente una sola vez y ya basta, pero contigo se tiene que estar repitiendo ese arrepentimiento, lo entiendo. Pero aún Vamos a así regresar a la Calvino Eucaristía. y Lutero creían en la necesidad del arrepentimiento constante, aun cuando ellos creían que la salvación no se puede perder, por lo menos Calvino, igual ellos siempre creían que hay que arrepentirse todo el tiempo. Yo no conozco a alguno que haya dicho otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con Calvino. Yo creo que una persona sí puede perder su salvación, pero Eh, aún Calvino enseñó que una persona tiene que arrepentirse constantemente, entonces no sé quién haya dicho eso realmente, pero bueno, en todo caso, ellos tendrán que dar esa Entonces, explicación. vamos a regresar. Se está preparando la cena del Señor en tu congregación. Soy invitado, invitado de honor. No se crean porque no me consideran hermano. No pasa nada. Voy para allá. Voy de metiche. Puedo participar. Dices primero, todos son llamados. Todos son llamados para la cena del Señor. Después dices, pero tú no porque no te considero hermano. Mi pregunta es, entonces, ¿soy invitado? El decir, ¿todos son invitados o no somos invitados porque somos católicos? ¿Quién sí es No, parte y quién no es parte? todos son invitados a una reunión cristiana y la persona que está preparada, que se ha arrepentido, de repente en la misma iglesia evangélica, una persona creyó y se arrepintió, pero de repente está en adulterio, no puede participar de la cena del Señor a menos que se arrepienta, a menos que dé frutos. Y una vez que se dé frutos, esta persona puede participar. Pero nosotros no siempre conocemos el corazón de nadie, así que a una persona que está mal pudiera participar, pero no es algo que nosotros enseñemos. Tiene que ser digna para participar de la cena del Señor. Pero ¿por qué tiene que ser digna en algo que es simbólico? Porque lo simbólico no implica que sea algo, o sea, algo que no sea santo. Aún lo simbólico puede ser santo. Entonces, a ver. Y aquí una más directa, por favor, más directa. ¿Lo simbólico se traduce como pecado? No, es que no son palabras totalmente distintas. Una cosa, Ok, mira, Jesucristo es, a ver, el Cordero Santo de Dios. Es santo, sigue siendo santo, aun cuando Cordero no sea Jesucristo literalmente, porque él no es un animal. Ok, entonces que yo diga Jesucristo es el Cordero Santo de Dios, no significa que yo tenga que entenderlo de manera literal, solo porque diga que él es el Santo Cordero de Dios. Yo ah, puedo decir también lo mismo del Padre o del Espíritu claro, Santo, claro, con claro. nombres Aquí distintos. estamos hablando, vamos a regresar a lo que estamos hablando. Aquí te hice una pregunta. ¿Lo simbólico se traduce como pecado? Tú dices que no, ¿correcto? No, es que la pregunta está mal planteada. No, Lo no, 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 simbólico no, se no, no, traduce no, no, como no está pecado, mal. no tiene Lo sentido. simbólico, un simbolismo, algo simbólico, se traduce como pecado. ¿Puede uno pecar? Si yo soy hombre, ¿puedo pecar en algo simbólico? Pero por supuesto, uno puede pecar en una práctica simbólica, porque esa práctica simbólica es espiritual. No deja de ser espiritual por ser simbólica. Ok, muy bien. Ahora, ok, es pecado, ¿verdad? ¿Y qué es pecado? Claro, Y el pecado transgresión de traduce la ley. la muerte. Ok. Ujú.
¿Y qué dice por acá? Carta a los Corintios, más recuerdo, o San Pablo dice por aquí, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esa copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Simbólico o literal? Sigue siendo simbólico. Yo te puedo presentar varios ejemplos en la Biblia de que algo es simbólico y todavía se puede aplicar. No estamos en Sí, otras partes de la Biblia, estamos citando un fragmento de la Escritura donde dice, sí, sí, será sí te culpado entendí. del cuerpo y de la sangre La, del Señor. Por y tanto, la pregunta pruébese. es, Si claro, es simbólico, ¿por qué se tiene que probar uno? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, no simbólicamente, estamos hablando literal, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ese mismo texto te aclara. La frase juicio come y bebe para sí no es literal. Juicio come. El juicio se come, no se come el juicio. No se está bebiendo el juicio. No, o sea, no es una bebida para beber el juicio. O sea, igual sigue siendo simbólico. ¿Me entiendes? El Ok, mismo contexto te da una pauta mira, para que entiendas que lo simbólico no implica que una persona no puede pecar contra aquello que es simbólico, porque lo simbólico no implica que no es santo. Por eso hay muy que bien. hacerlo de manera digna. Y ahora si regresamos a la Pascua que ustedes hacen, es porque acabas de meterte ahorita, no sé si te estás dando cuenta, mira, estás diciendo que lo que se dice por aquí en esta cita de San Pablo, que el que come sin discernir, eso es simbólico. Tú estás diciendo que eso es simbólico. Entonces, me estás El mismo diciendo, texto te lo aclara, el te mismo lo dice. texto, ¿en dónde Juicio dice que es come. simbólico? ¿En dónde dice que es simbólico? Juicio come y bebe para sí, pero tú lo entiendes Ok, simbólicamente o que tú comes sin juicio. ok, No juicio comes el come. juicio. ¿Tú entiendes el Cuál juicio? es el no, pero permíteme, ¿cuál es ese sentido ¿cómo se dice? ¿Cuál es el sentido teológico del texto? Porque aquí simbólico no, teológico yo te lo doy. No, no estás Simbólico no. entendiendo. Mira, teológico te lo puedo dar, simbólico no. Si quieres que te lo doy, teológico te lo puedo dar, simbólico no. Porque Es que simbólico, entonces, ajá, tú sabes literalmente que comer el juicio y beber el juicio no lo puedes hacer. Eso no puedes correcto, hacerlo literalmente. ¿Cómo lo puedes correcto. hacer? Solamente Ok, simbólicamente. Entonces, correctamente. si lees el mismo contexto, dice, algunos estaban enfermos y ya habían muerto, ¿por qué? Por causa de haber participado de la cena del Señor indignamente. Entonces, no es que uno bebe su muerte, no es que uno bebe su enfermedad o come su enfermedad, es una forma simbólica de hablar. Entonces, si tú tienes en cuenta esto, tienes que entender en el mismo sentido el asunto del cuerpo del Señor Jesucristo, tiene que también entenderse en el mismo sentido, así en forma En el mismo figurada. sentido, en el mismo Sí, sentido. sí. Estamos hablando, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué me puedes decir del versículo 27? De manera de que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, de nuevo, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, del cuerpo y de la sangre. Todo lo que te estoy citando es simbólico. ¿Qué puede ser simbólico? ¿Qué no puede ser simbólico para ti? Porque aquí Y citamos en el este texto 29. mismo, ok, El, en el mismo ve- verso 27 se está explicando, el apóstol Pablo está dejando claro que está hablando simbólicamente. ¿Por qué? Porque para beber algo, para beber, ya no tiene que llamársele el cuerpo, tendría que, o más bien dicho, tendría que llamársele cuerpo nada más, pero le está llamando pan. La pregunta es, ¿por qué le está llamando pan si se supone que ya es cuerpo? claro, claro, porque está comiendo, tiene que digerir el pan, que Ah, es el cuerpo, escucha, tiene que digerir, pero pero no pan se le solamente, llama, pero permite, pero se porque le está llamando pan. entendemos de qué clase de pan se está hablando. Sabemos que es Cristo, porque te lo dice en la parte B del Sí, versículo. pero se le está llamando pan. Será culpado. Ok, entonces, ¿qué es el pan para ti en ese versículo? Acá pan es justamente lo que una persona cuando participa de la Santa Cena, lo que toma es un pan, ¿ok? Sin Ah, levadura. Eso es pan. Eso es pan. No es, por ejemplo, una oye, gaseosa. Dani, No es Dani, un plato de lentejas. se te Eso es pan. olvidó a ti, se te olvidó. Fíjate, es que, bro,
No estás hablando con una persona. Todo lo que me dices, tengo una memoria que gracias a Dios no me falla. Cuando empezaste a dialogar conmigo en Juan capítulo 6, tú dices que pan, ¿qué significaba pan allá? Entonces me estás diciendo que pan allá se significa una cosa y acá Es se otro significa otra contexto. cosa. Yo te dije claro desde el comienzo que Juan 6 no habla de la Eucaristía, Escúchame, no habla de escúchame. la cena del Señor. La pregunta que te hice en Juan capítulo 6, cuando narra pan, ¿qué se está refiriendo? Ahí pan es Jesucristo, ¿me entiendes? Pero acá tú no puedes decir que pan es Entonces Jesucristo. allá pan es Jesucristo. Y cuando dice versículo 27, Acá, de porque es manera que otro cualquiera que contexto, come este pan, ¿a quién se está porque es refiriendo? otro contexto. Tú mismo dices la respuesta, Cristo. Es que mi hermano amado, se está hablando de otro contexto. Acá se está hablando de lo que se está comiendo. Y Ok, dice el que ok. comiera este pan. Si hubiera habido Ahora, una transformación o una conversión, una transubstanciación, ya no le llamaría pan. ¿Cómo le va a ok, llamar pan? Se entonces supone que ya hubo una transubstanciación, le llamaría nada más cuerpo, pero le está llamando pan. ¿Por qué? Porque está hablando simbólicamente. Así que hay cuerpo, tiene que entenderse como pan. ok, entonces En el En Juan capítulo 6 dices que el pan es Cristo y acá dices que acá no, que acá solamente es el pan. Vamos a hacer algo claro, muy es que así allá también como es simbólico. Dime, ¿Jesucristo literalmente es un pan? literal, en un sentido literal, pan, la No, no, no. ¿Es sustancia, pan? no lo es. ¿Pan? Ya No, ves, te das cuenta, no lo es. Entonces, Jesucristo está hablando pero simbólicamente. Yo soy el no pan está de vida. hablando No significa que eres un pan literal. Es pan simbólico. sin levadura, sin levadura, tienes que entenderlo. No cualquier clase de pan, Jesús sin es levadura, pan. Sí, tienes que ok, entenderlo, ok, sin levadura. ok. Bueno, pero mira, Pero él pero dice que algo es que el pan, pero no algo que quiero literal. señalar, me gusta el diálogo, sinceramente, gracias Dani, me encanta el diálogo, vamos a continuar un poquito más. Lo que quiero citarte es que en Juan capítulo 6 dices que es simbólico. Cuando tú me invitas a la congregación, aunque no pertenezco, me invitas, yo no puedo participar porque no puedo, porque es algo santo. Lo curioso es que en realidad para ti es algo simbólico. Si fuese algo simbólico, para mí en lo lógico yo no participo, porque es algo simbólico, no tiene nada que ver. Para mí, déjame hablar, para mí, ¿ok? Entonces, cuando yo te cito, por ejemplo, acá San Pablo diciendo estas palabras, para ti otra vez vuelve a ser simbólico. Si regresamos a El Lucas, si, contexto habla de que Jesús, mira, el contexto está hablando de que ese cuerpo, del cual se puede ser culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, si lees el mismo verso 27, te está diciendo que se le está llamando pan. Por eso cuerpo no puede ser literal ahí. Es pan real. ok, Realmente es pan. vamos a refutar que no puede ser pan. Si no puede ser pan, en la parte donde dice, parte B del versículo 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ahí también es simbólico? ¿Será Totalmente culpa, simbólico. Sí. será Eso, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? claro, será Ok, culpado, ok, en otras palabras, de la Santa Cena, que bueno. habla del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Es simbólico. Mis respetos para lo que tú dices. En realidad, pues sabemos muy bien que no tenemos la misma doctrina. Para mí no es simbólico. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Te lo voy a mostrar por qué. Si nosotros nos vamos a Éxodo 24:8, yo te hago esta pregunta. Entonces Moisés Es tomó otro la texto. sangre, pero permíteme. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Pero mi pregunta es, lo que Moisés hizo, he aquí la sangre del pacto del Señor ha hecho con vosotros. ¿Esto sí es literal o también es simbólico? Bueno, es literal porque ahí no se dice que acá tengo vino que voy a echar y se va a convertir en sangre. O sea, no dice nada de eso. Entonces, Dice simplemente la entonces, sangre. No entonces, dice el vino, no dice fruto de la vid, dice sangre. Entonces, como ya desde el comienzo dice sangre, es evidentemente que está hablando en forma literal. Si él estuviera hablando vino, ok. acá tengo el jugo de fruto de la vid, y yo lo echo acá y esto es sangre, entonces ahí tendría que decir que es simbólico. Entonces Pero no, él está agarrando sangre. entonces nos estamos dando cuenta que tú le crees a Moisés y a Jesús no, cuando él dice, esta es mi Pero sangre. ¿me estás diciendo que Moisés está contradiciendo al Señor Jesús? En No, ningún no, momento, no manipules lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que estás tú diciendo estás eso. aceptando, no, escucha, tú estás aceptando lo que sucedió con Moisés. Lo vuelvo y lo cito. Sí, He aquí la sangre del pacto
que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Es decir, ahí dices que es literal, pero cuando Jesús habla, ¿no es literal? Es que en el contexto de Lucas capítulo 22 está hablando de algo figurado. Te lo puedo demostrar fácilmente. Muy Mira, mira, fácilmente. espérame, permíteme. Ya te cité San Juan, te cité Corintios, te citaste a Lucas. Ahora te quiero citar Mateo 26-28, porque Pero antes esta de ir es... allá, ¿qué te parece si leemos el mismo capítulo de Lucas 22? Porque no lo hemos analizado. El mismo texto de Lucas te explica que se está hablando de manera figurada. Ahorita ¿Te vamos parece para si lo allá, leemos? ahorita vamos para allá, pero permíteme, porque no quiero que me quites Es esa que he noción que tenido tengo varios ahorita. textos, Sí, ahorita vamos para he Lucas, tenido varios lo textos, pero puedes no dar tu hemos visto la hermenéutica, ley. no pasa nada. Ok, Pero ok, lo ok. que, Volvemos entonces a Lucas. Ya está bien, continúa. entonces, allá en Éxodo yo te mostré la sangre que hace Moisés para el pacto, para estar en el pacto. Eso sí es literal. Lo que Jesús dice en Juan capítulo 6, Corintios, lo que dice San Pablo, comer indignamente el cuerpo y la sangre pecan. Ahora en el Evangelio, ya utilicé San Juan, ya utilizamos San Lucas. Ahora te voy a utilizar Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto. Si nosotros regresamos a Éxodo, en Éxodo se le dice a Moisés, dice lo mismo. Dice, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Entonces, a Moisés sí le crees, pero a Jesús no le crees. No, a ambos le creo, lo que pasa que a ti no te creo, ¿entiendes? Entonces, el Yo, contexto explica el significado. El contexto es lo que define el significado de una frase, de una palabra, ¿ok? Y en este contexto de Lucas 22, por ejemplo, él dice, ¿no? De igual manera, después que hubo... estamos en Mateo 26-28, porque esto es mi Ok, sangre del nuevo pacto. a ver, Mateo 26-28, ok. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ya, ok, muy bien. ¿Dónde está? Ya, ok. No hay problema. A ver, vamos a leer desde el verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi cuerpo del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, fruto de la vid, fruto de la vid. No beberá. Le está llamando fruto de la vid a aquello que llamó sangre, ¿ok? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, si hubo una transubstanciación, como dices, y es literal, ya no debería de llamarle fruto de la vid. ¿Por qué le llamó fruto de la vid? Se supone si ya hubo una transubstanciación. Ya no es fruto de la vid, ya es sangre. Pero dice fruto de la vid. Yo no estoy diciendo nada de eso, yo solamente te expone. Es lo que tú estás diciendo, que se supone, Sí, ¿verdad? Eso es tuyo, pero no yo. ya no. No, pero espérate. Tú crees en la doctrina de la transubstanciación. Tú crees que Claro que sí. Cuando Jesucristo tomó la copa y ahí había el fruto de la vid, es decir, jugo de uva, entonces eso, cuando les dijo que toman y beban, esta es mi sangre, tú estás diciendo que acá hubo una transubstanciación, se convirtió. Eso es lo que enseña la Claro, doctrina católica, a menos que no lo sepas. Entonces, claro que como ya sí. lo enseñó, Soy católico, pues por eso estoy aquí, te tengo aquí. Dale. entonces, como ya está bebiendo eso, y esto ya se convirtió en sangre, ya no debería de llamarse fruto de la vid. ¿Por qué? Porque hubo una conversión, pero le llama fruto de la vid. ¿Por qué? Porque no la hubo. El propio contexto te está mostrando que no hay ninguna Oye, transubstanciación, sino no habría oye, razón para llamarla de nuevo fruto de la vid. oye, Dani, ¿y qué dijo Jesús cuando dijo yo soy la vid? ¿Entiendes el fruto de la vid? ¿Entiendes? Hermano mío, Permíteme, dime, tú ¿cuál es solo el te fruto estás de la vid? metiendo. Mira, Dani, tranquilo. Te estás dando, sí te estás dando cuenta. Hace un momento decías Jesús, fruto, la vi. Yo soy la vid, yo Es soy la otro vid. Aquí, contexto. pero permíteme, pero aquí dice ahora fruto de la vid. Entonces, aquí estás esquivando lo que Jesús está diciendo. ¿Eh? A ver, ¿qué es el Vamos a fruto de la vid regresar. acá? No, tranqui. Vamos a regresar. Aquí te me estás yendo por la tajante. Aquí me estás sacando que fruto de la vid, aunque hace un momento decías que Jesús es la vid, ahora dice fruto de la vid, pero dices, no, pero mira, ¿por qué se le dice? Es No, que son relatos vamos a lo distintos. que dice la escritura. Mira, La esto que me has escritura, pero citado, el Mateo sí, 26-28, mira, 26-28, porque ya, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Es su sangre o no es su sangre? es su sangre simbólicamente.
¿En dónde dice simbólicamente? En Lucas capítulo 22. Ok, dice, dice el amigo Dani que es simbólicamente. Yo no lo creo No, porque acá estoy no dice leyendo ni la Biblia literalmente. de la misma, Mira, mira permíteme, el verso 28. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es Dice derramada. literalmente, Si es, espérame, si es simbólicamente, ¿por qué es derramada? porque en la cruz va a ser derramada. En la cena del Señor, Exacto, dices en la cruz, pero aquí se está hablando tiempo presente. No te me vayas para la cruz. Aquí dice que es derramada, derramada. No está hablando en otro tiempo, está hablando tiempo presente. ¿Por qué Jesús dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada, no será derramada? Contéstame. exacto, exacto, justamente es que ese es mi punto. En la Eucaristía, en la cena del Señor, nunca se derrama la sangre, ¿me entiendes? Entonces no tiene nada que Y ver. eso se le traduce como la Iglesia Católica da la enseñanza de la transubstanciación. Ahí está eso. Eso es lo Pero que ahí está nosotros nada más, creemos. pero no es derramada. Eso es lo que Por eso no nosotros, tiene, ¿sí? por eso es un símbolo, porque en la Ahora, cena, espera, en la Eucaristía católica nunca se derrama. Y como no se derrama, no tiene nada que ver, tiene que ver con un asunto de simbolismo. Está apuntando a la muerte de Cristo. vamos a Allí mirar, es donde sí se derrama la sangre de Cristo. vamos a mirar si es solo símbolo o no es solo símbolo. Analicen esto. Vamos hace un momento te pregunté sobre le mando un saludo al hermano Santi. Dios te bendiga, brother. Argentino, Dios te bendiga. Entonces le mando un fuerte saludo al brother y quiero citar lo siguiente. Lo siguiente es esto. ¿Dónde se encuentra la cena del Señor? Citates Lucas. Muy bien. En Lucas, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué están celebrando? En Lucas, la cena del Señor también. Ok, la cena del Señor. Pero ¿a cuál cena? A mí, háblame un poquito, no A la misma, entiendo. a la misma, a la misma de Sí, Mateo que hemos leído. Es la misma. Por eso tienes que leer el pero esa contexto. El cena, texto paralelo te ayuda a entender un poquito mejor. No se está hablando de otra cena, de una segunda o de una primera, no. Es la misma cena. Entonces, como se trata de la misma, tenemos que leer los dos relatos para entender mucho mejor todo el contexto, si se está hablando literalmente o simbólicamente. Entonces, en el verso, el verso 20, mira lo que dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Te das cuenta? Acá a la copa se le llama nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Dime, ¿una copa es el nuevo pacto? ¿O es simbólicamente el nuevo pacto? la sangre, no la copa, la sangre. La Ah, sangre, te diste la la sangre, razón. ¿Te das cuenta? porque ahí dice Es la la sangre, sangre, no es la copa. ahí dice la sangre, ¿sale? Dime una cosa, ¿la sangre es nuevo pacto? Dani, no te me vayas, No, tranquilo, no, no, no te me acá vayas, mira, estamos. Dime, ¿la no, no, sangre es nuevo pacto? la sangre del cordero nos da el nuevo pacto, Ya, la pero acá no sangre del dice nos cordero. da. Aquí no dice que nos da. Acá dice, esta copa es el nuevo pacto. Ok, esta copa, Es pero simbólico, permíteme, literal. no, pero ¿qué tenía la copa? A mí no me vengas con cuentos chinos, no la copa, ¿qué No, tenía aquí la el punto copa? no es que tenía la copa. No Mira, importa. aquí Mira, todos te están escuchando, pongámosle en brother, lugar de no copa nacimos sangre. ayer, Sí, yo tampoco. no Sí, yo nacimos ayer, nací, el Señor yo nací Jesús de noche, no, pero una noche. a ver aquí, tranquilo, si el Señor Jesús cuando eleva la copa, ¿qué tenía la copa? Está hablando de la copa, pero no ¿Qué importa, hablemos de tenía la la sangre, de lo copa? que ¿Qué contenía. No tenía? ¿Qué importa, no contenía? importa. No Jugo de importa uva, para ti, fruto correcto, de no la vid, importa. fruto de la No vid. No, no, no. importa para ti. Te explico. No, no, Esto no, no. es No mi es que no me sangre. importa, sino que Esta aquí, es en mi este contexto, sangre. ya, Sí, no, dijo acá, el espera. Marcos, el Te Mateo, en explico. Lucas, Ya, su ¿me sangre. permites? Si tú no ¿Me lo quieres permites 20 reconocer, segundos? no te voy a permitir, porque ahorita me tocaba a mí. A ver. No te voy a Mira lo que permitir. dice. No te voy a Esta permitir, me copa tocaba a mí. es el Mira, nuevo pacto. llevábamos el diálogo muy tranquilo, a gusto, me encantaba, Pero no pero hay es que no está problema, mira. respetando, es Si que tú no le está pones en lugar respetando, de copa escúchame. sangre, Dani, tranquilo, pero no brother. importa, mira, Pero ¿qué mira, pasa solo como contigo? tú lo dices. ¿Por qué estás actuando así ahorita? Tranquilo, mira, vamos a No, dialogar. no, no. Íbamos Es muy que, bien. pero es que no me quiere dejar hablar tampoco. No es que no te estoy dejando hablar, es que estás brincando de Si una te das cosa a otra cuenta, tú hablas cosa. más que yo. Mira, es que estás diciendo, no me estás viendo no me ves. Estás diciendo que la copa, a mí la copa ahorita yo no estoy aquí analizando, yo estoy hablando del contenido de las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este es el cuerpo y esta es la sangre. ¿Por qué tú no me Pero no hablas de estás eso? entendiendo eso. Pero permíteme, ¿por qué no hablas de la carne? ¿Por qué no hablas de la sangre? ¿Por qué me estás citando la copa? ¿Por qué la copa? ¿Qué Porque contraía la eso te copa? ayuda a entender el contexto. Eso te ayuda a entender de qué está hablando Jesús.
cuando Jesús dijo, esta copa, ponle como sangre, esta sangre es el nuevo pacto, tú no lo vas a entender literalmente, sino simbólicamente. ¿Te das cuenta? Entonces, como no lo entiendes Yo sí la literalmente, tomo literalmente por el sentido de lo que contrae la copa. Yo sí lo tomo literalmente. Yo sí pero lo tomo dime, por ¿la lo que sangre trae la es el copa. nuevo pacto? Escúchame, ¿la sangre es el nuevo pacto? ¿Sabes qué es un El- pacto? Pacto es una promesa, la sangre no es promesa. ok, ¿Sabes ok. qué es un pacto? El pacto es un Mira, no, acuerdo, no, no, es no, una no. Me promesa. estás haciendo una pregunta y ni me dejas responder. Es decir, ¿para qué preguntas si no me vas a dejar responder? Eso es imprudencia de Ok, tu no hay parte. problema, te dejo hablar. Estás haciendo una pregunta y ni dejas responder. Eso es imprudencia, totalmente. Aquí No, en está cualquier bien, lado. yo te dejo hablar. Ok, si me vas a dejar hablar, entonces vamos a citar la escritura, porque yo no te voy a hablar con ideología personal como tú lo estás haciendo. Yo sí te voy a hablar con lo que dice la escritura. Y dice la escritura, por Este ejemplo, versículo, pues. como dice la escritura, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Pácatas. ¿Es o no es? Pácata. Dice Ya, la y acá dice escritura. que la No, copa no, es no, el no. nuevo pacto, Dice ¿dice o no Mateo dice? 26, 28. Dice Y Mateo Lucas 26, dice, 18. No. esta copa es el nuevo pacto, Escucha, también dice. escucha, Ah, escucha. que tú quieres leer todo el Bueno, mira, contexto. lo que va a suceder aquí, que este canal es mi canal, quiero ser respetuoso contigo, pero no están ni respetando que no me has dejado terminar la respuesta. Porque tú me hiciste una pregunta. Tú estás diciendo, cómo que la sangre? ¿Cómo que la sangre? Si tienes un problema, dialógalo con No, nuestro no hay Señor Jesús. problema, es que el texto no dice mi sangre. Dice, no El texto dice mi dice, esta sangre. copa es, no dice, esta copa es el nuevo pacto. Escucha por favor lo que dice. Escucha lo que dice Mateo 26, 28. ¿Y Porque Lucas 22 esto, no sirve? escúchame por favor, dice la escritura, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Su sangre es sangre del nuevo pacto o no lo es, Dani? Yo no estoy negando eso. Yo no estoy Lo acabas negando de que negar. sea del nuevo pacto, no. Lo Lo que te acabas de estoy, a negar. ver, Estás escucha, diciendo, ¿cómo? no, no ¿Cómo? me has Me entendido, preguntaste no me si has yo te estoy entendido, respondiendo. no me has entendido. Yo no estoy negando que la copa, o más bien dicho, que la sangre del nuevo Ah, sea la del nuevo pacto. sangre. Ok, muy Escúchame, bien. no estoy negando que la sangre que Jesucristo derrama sea del nuevo pacto. No estoy negando eso. Lo que estoy negando es tu interpretación de Lucas 22. En Lucas Lucas 22, 22. Ok. en Lucas Vamos a 22, 20, regresar yo a sí Lucas estoy, 22. ¿Lo sí, puedo leer, déjame Lucas terminar la idea. 22? ¿Lo puedo Déjame leer? terminar. Muy bien, Sí, sí, dale. pero déjame terminar la idea nada más, ¿ok? Lo que estoy tratando de comunicar con Lucas 22, verso 20, es que, claro, es cierto que en otros textos de Mateo se habla de que esa sangre es del nuevo pacto, nadie niega eso. Lo que te estoy diciendo es que en un texto, aunque es cierto lo que has afirmado de Mateo, también es cierto que se habla de que la copa o la sangre es el nuevo pacto, no es del nuevo pacto, sino es el nuevo pacto. Entonces, evidentemente, aquí se tiene que entender de manera figurada. ¿Por qué? Porque ya te lo explica Mateo. Lo mismo pasa con los otros textos que nos hablan acerca de que ese fruto de la vid es la sangre de Cristo. Eso también tienes que Lucas, entenderlo de manera figurada. regresamos a Lucas 22. Porque no me quisiste Mateo 26, 28. Vamos con Lucas No, ahora. vamos, no hay problema. Pero, por favor, no te quiero bajar porque luego todos tus, allá los amigos protestantes empiezan a decir que Luis Ángel baja todo. No, es que respete eso. Yo te dejé hablar, no hablé ahorita. Déjame responderte ahora. Dani, Ya, déjame responderte. Dice amén. Lucas 22:20. Dice Lucas 22:20. De la misma manera, la copa. Estabas tú señalando que la copa, es que ahí no habla de sangre, la copa, tú lo dijiste y vamos a retroceder el video, claro que sí, pero tú dices, señala la copa, no dice la sangre, sea paciente, dice la escritura, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dices, la copa, pero léeme la siguiente parte porque dice, esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre, en mi Pero yo no lo niego. sangre. Ay, Dios mío. Dani, Sí, estoy así tan a borde de bajarte, bro, darte las gracias y dialogamos en otra vez, en otra ocasión, porque mira lo que dice la escritura. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahí está, brother, en su sangre. Yo te pregunto, claro, eso es lo que yo esa digo. sangre, Dani, te voy a hacer una pregunta. ¿Esa sangre es verdadera o es simbólica? A ver, a ver. ¿Es verdadera o En es ese, simbólica? en ese contexto es sí, perdón, Sí. no, es literal, es literal. Ahora, te explico. Mira lo que dice el verso 20. ¿Sabes por qué no acepto tu interpretación? Porque en el verso 20, cuando yo En, digo, esta copa, no, pero acá, ¿qué está contenido en la copa? Tú me dijiste, ¿no? En la copa está correcto. contenido la sangre.
Sí, sí, Correcto. no, Y no estoy llegando, no estoy decías hace un llegando. momento que no. Sí, Hace un momento dices déjame que no. terminar la idea. Sí, déjame terminar la idea. No, yo te sigo con la misma posición. Pero mira cómo suena si lo hacemos ver como tú dices. Mira lo que dice. Esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Tiene sentido esa frase? No tiene sentido. Yo Por no eso estoy diciendo aquí el eso, punto es brother. que Yo no contiene estoy diciendo eso. esa dicha hace un No momento has dicho, pongas pero que palabras había en en la mi boca. copa. En la copa había sangre. Por lo tanto, si lo traducimos como tú lo viertes, entonces esta sangre es el nuevo pacto de mi sangre. No tiene sentido. Así que sí se Yo no tiene que estoy estar hablando diciendo de la eso. copa. Yo nunca dije eso. Te Por están favor, no ponga retractando. palabras. Lo has dicho hace un momento. ¿Qué había en la Respete al copa? Has dicho exponente. Respete al sangre. exponente. Has Yo dicho. nunca dije eso. No diga que yo dije que la Entonces, ¿qué copa es? literal. No, no, no. Yo Entonces, ¿qué es la nunca. copa? Es la copa que levantó nuestro Señor Jesús. Ya. Y la copa es Pero el nuevo pacto. la copa no hace el pacto. Lo que hace el pacto es la sangre. Sí, ¿Entiendes eso? estamos de acuerdo en eso. Pero ¿qué dice el texto? El texto dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Es el nuevo pacto. No es literal. Pero Dani, termina el versículo, no te quedes corto, por favor, no seas Es que yo no estoy imprudente. negando lo demás. No, Lo no, demás, no, 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 te esta invito y copa es te el nuevo reto. pacto de mi sangre. Está bien, listo. Ahí está, punto. Pero dice que la copa no es la sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, tú no puedes tomar eso de manera literal. Solamente tienes que tomar literal el Dani, resto, pero no la copa. ok, El nuevo pacto. ¿sabes qué? ¿Cómo vas a decir que la copa es el nuevo pacto? Aquí yo nunca he dicho que la copa en sí es el pacto. La sangre es el pacto. Me diste la razón, ¿ya ves? ¿Ya ves? No es literal. ¿Cómo que te...? No es Ok, literal. Me diste la razón. Dios mío, santo, dame paciencia con este hombre. Dani, Oye, Dani, pero Dani, cállate la boca, sinceramente. Ya, bro, ya, shush. Te voy a bajar, sinceramente, discúlpame, pero es que... Callaste. Escúchame, escucha. Perdí. Esa copa es literal. ¿Hay una copa o no hay copa? Había una copa literal. Ahí está. Entonces, ¿por qué dices que es simbólica? La copa es literal. Lo que yo estoy diciendo es que la copa Entonces, no es... Espera. La copa no es el nuevo pacto. ¿Y la sangre es literal? La sangre es literal. Aquí, pero ya voy a terminar con esto. Voy a terminar con no esto. Es el nuevo pacto, literalmente. ¿Me entiendes? Voy a terminar con esto. Lucas, tú me citaste Lucas y te voy a refutar con Lucas. Discúlpame que lo diga, pero lo tengo que hacer. Lucas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué están celebrando? ¿Qué están celebrando? La Pascua. La Pascua. ¿Y esa Pascua es Pascua judía o Pascua cristiana? ¿Cuál Pascua? Bueno, la Pascua cristiana es otra. Tiene que ver con santidad, según 1 Corintios 15, ok. Entonces, nos estamos dando cuenta que tú dices que es la... Esta es la Santa Cena. Es la cena del Señor. Es la Pascua. Es la Pascua. La Pascua, ya. Cordero. ¿Estás de acuerdo? Disculpa. Entonces, sí, escuche, mira, permíteme. Están celebrando el Pesaj, es decir, la Pascua judía. Ellos eran judíos, Jesús era judío, tenían la Pascua, estaban reunidos. La tradición de la Pascua, ¿qué se necesitaba comer? ¿Qué comían ellos? ¿Qué comían ellos durante la Pascua? ¿Qué comían? Los judíos, ¿qué comían? Un cordero. Escúchame si no te vas para abajo. Comían un cordero. Y ese cordero en Éxodo capítulo 12, versículo 46 dice por allá que la Pascua judía se centraba en el cordero pascual. ¿Entiende eso? Un macho sin defecto. ¿Cómo lo entendemos? Éxodo 12:5. Éxodo 12:5 presentaban un cordero sin defecto. ¿Ok? Y sin defecto es decir, ningún hueso quebrado. El cordero que comían los judíos, comían un cordero para la Pascua celebrar la libertad de la esclavitud, ¿ok? La libertad de la esclavitud, comían un cordero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el año 70 los judíos ya no comen de ese cordero. Ya no comen de ese cordero. El cordero ya no comen. Tú me recitates San Lucas, capítulo y versículo, pero yo nunca en Lucas están reunidos ellos y están reunidos para celebrar la Pascua. ¿En qué capítulo y versículo, en qué versículo de San Lucas dice que está el cordero presente?
No, no lo dice. ¿Por qué? No lo Porque los dice. textos son Ok, ok. complementarios. Te voy a Entonces explicar. mi Pero me pregunta es, permito hacer una explicación porque te he no, tomado no, no, tiempo. permíteme. ¿Comieron, porque no he Sí, yo terminado, entiendo. comieron del cordero o no comieron del cordero? Tuvieron que haber comido, Tuvieron que, porque ¿y eso lo quién dice es el Mateo. cordero? ¿Quién es el cordero? En ese momento era ¿Quién un es el animal, no cordero? Jesucristo. No, ¿Quién no, es no, el no. cordero? Prácticamente a mí. Jesús no es el cordero. Jesucristo comió la Pascua. Jesús es el cordero o La Jesús no Pascua es es el el cordero. Cordero. Dani, Pero Jesucristo dijo, espera, Jesucristo Jesús mismo es dijo el que él comió. cordero, Jesús es el cordero o Jesús no es el cordero. A ver, en este No, no, contexto no, no, no Dani, es el Cordero. respóndeme. ¿Jesús es el cordero o Jesús no es el cordero? En este contexto No, no, no es no. el Cordero. Ya Entonces te respondí. No es el Cordero. Entonces Jesús en un momento, es decir, es cordero y en otro momento no es cordero. Jesús es el cordero que quita los pecados. Te acabas de refutar, es decir, los apóstoles tenían que Para haber eso te comido el cordero. entiendo. Los apóstoles A tenían ver, que haber comido el cordero. ¿Quién es el cordero? Aquel que dijo, este es mi cuerpo, este es el te cordero de presento. Dios quien quita el Ya, pecado del mundo. ¿Entiendes eso? sí. ¿Entiendes que el cordero A ver, estaba presente? quiero ¿Entiendes? entender, quiero ver si te he entendido. A ver, quiero ver si te he entendido. O sea, lo que me estás diciendo que en el Ah, verso 7. Espera, déjame terminar, pues. Dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario ¿dónde está sacrificar el al cordero? cordero de la ¿Dónde está el Pascua. cordero? Sí, Espérate, aquí este es La el cordero Pascua. de la ¿Dónde está el Pascua. cordero? Entonces, ¿Cuál es el capítulo que dice ve- que estaban comiendo el cordero? ¿Dónde está? 22, Se tenía que... 22, 22. Espera, déjame terminar. El capítulo Dale. 22, verso 7 dice que Jesucristo no murió en la Pascua, ¿ok? Llegó el día de los panes Nadie está sin levadura. diciendo. Escucha. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesucristo no murió aquí. Así que ese es el cordero que se comió, ¿ok? No se está hablando ¿Quién del es el sacrificio cordero? en la cruz. ¿Quién es el Aquí, cordero? ese ¿Quién cordero, es el hombre, cordero? a ver, en ese momento, ¿quién le habrá sido el cordero? Tantos corderos que habría. ¿Quién es el... No, no, no. Tantos corderos que ¿Quién es habría. el No, cordero? en este contexto no se está hablando de Jesucristo, se está hablando de cualquier cordero que se sacrificaba en la Pascua. De cualquier cordero que sea primogénito, si no me equivoco. Entonces, no es, y ahí Jesucristo es el cordero. Es que estás haciendo una mezcolanza de contexto. ¿Los apóstoles comieron del cordero? Claro. ¿Y Ese quién cordero es el que cordero? dice el verso 7. En el verso 7 no se sabe cuál cordero será. Si le habrán No puesto se nombre. sabe, no se si le sabe. habrán Yo sí puesto te lo puedo nombre. decir. Dice la escritura, Así, a ver, escúchame, muéstrame que con es la Biblia. Jesucristo. Escúchame, tú hace un momento me hablaste de un paralelismo. Tú dices paralelismo. Yo te muestro ese paralelismo. El paralelismo es lo siguiente. El paralelismo es de que aquel cordero de la tradición judía tenía que resguardarse 14 días para mirar si era un verdadero cordero y para celebrar la Pascua. ¿Sí? Esto es Biblia, papá. Esto no es ideología. Claro. Pero Escúchame. ¿quién está negando eso? Todo el tiempo en la Pascua mira, todo el tiempo en la Pascua se comía. No. Se Te comía voy a un bajar, cordero. te voy a Y bajar eso es lo porque que no me habían estás dejando. comido. Te voy a bajar. Escúchame lo que te estoy diciendo. En Éxodo 12:5, la escritura nos dice que ese cordero no iba a tener un hueso quebrado y se preservaba ese cordero por 14 días. Ese cordero no podía tener un hueso quebrado. Un cordero para la tradición judía. Los judíos guardaban ese cordero 14 días. ¿Cuánto tiempo duró de la generación de David a nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto Y en ese tiempo? había No. ¿Cuánto sé. tiempo? Háblame. sé. No Durante sabes, todo entonces ese si no tiempo. sabes, si no te he sabes, dicho. entonces No sé el tiempo. silénciate para No, educarte un pero hay poquito. cosas que sí sé. Son Y lo que sí 14 sé, déjame también generaciones. hablar, porque te he dejado hablar. Escúchame. Bueno, Pero te he dejado hablar. escucha. No. Si no sabes, ¿qué te voy a dejar hablar? Si no sabes, ¿qué te voy a dejar hablar? Claro que no. Tú me estás Son hablando del 14. tiempo. El tiempo. Son 14. Es otra cosa. Y es decir, Jesucristo del rey David, donde la profecía se cumple, que uno tomará el trono de David, fueron 14 generaciones. El cordero se está preparando. El cordero de la tradición judía, es decir, el cordero para nosotros, los cristianos, son 14 generaciones. Son 14 días para la tradición judía. Ese cordero fuese probado. Ese cordero fuese quien le reconocimos. Los judíos reconocieron
reconocieron un cordero por 14 días. Nosotros se tenía que cumplir la ley, se tenía que cumplir los mandatos de 14 generaciones a 14 generaciones. Entonces estamos analizando que Jesús es aquel... Ese es el cordero que nos estaba dando la prefiguración en un sentido paralelo. Tú hablaste de un paralelismo, aquí te va tu paralelismo. Ahora la escritura dice que ese cordero, no iba a tener un hueso quebrado. Yo te pregunto, ¿qué dice la escritura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la escritura? La escritura dice que Jesús no tuvo ni un hueso quebrado. ¿Quién es el cordero que estuvo con los apóstoles? ¿Te guste o no te guste? El cordero que quita los pecados es Jesús. Del Señor Jesucristo. Nadie está negando que el cordero es un tipo del Señor Jesucristo. Aún José es un tipo del Señor Jesucristo. Aún Adán es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Qué hacían en la Pascua? En la Pascua comían el cordero. Es la prefiguración de lo que se estableció en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y él dice, yo soy. Esta es mi carne, esta es mi sangre. Bueno, te doy muchas gracias, brother. Te doy muchas gracias, sinceramente. Entendemos, hermanos, ¿qué es la belleza de lo que nos enseña la Escritura? ¿Entienden eso? Entendemos que en el Antiguo Testamento se necesitaba un cordero para la Pascua. La Pascua era comer del cordero. ¿Por qué? Porque los judíos la celebraban después de lo que viene siendo, comían la Pascua después de la esclavitud, después de que Moisés lo sacó de la esclavitud por medio de Dios, obviamente. Fuese Moisés quien lo saca. De allí en adelante hay la Pascua. Entonces, esa Pascua en la profecía, escuchen lo siguiente, se necesitaba escoger el cordero. Se necesitaba escoger el cordero. ¿Cuántos días? 14 días. Del rey David a nuestro Señor Jesucristo son 14 generaciones. Estamos encontrando un sentido paralelismo, ¿sí? Es decir, los judíos para escoger un cordero sin defecto, escuchen, sin defecto. Y ese sentido de sin defecto lo encontramos en Jesús, el único hombre santo, el único hombre justo. ¿Sí? El 3 veces santo, justo, sin defecto, sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Los judíos en la Pascua tenían que encontrar aquel cordero. Para la gloria de Dios, el cristianismo, los primeros judíos convertidos en el cristianismo encontraron, muchos judíos rechazaron y hay otros que sí creyeron. Porque miraron el escrito, miraron la profecía. Esa profecía del trono de David, del rey David, 14 generaciones se ha preparado el cordero. El cordero está preparado. Los 14 días, las 14 generaciones. ¿Qué sucedió después? Está en la última cena. Juan capítulo 6, Lucas capítulo 20, San Marcos, los 3 evangelios sinópticos. ¿Qué es lo que sucede? Nos narra que esta es la sangre del nuevo pacto, mi sangre. ¿Por qué? Porque Jesús no le quebraron ningún hueso, sin mancha, sin culpa. Si estamos mirando quién es el cordero, los apóstoles, saludos Santi, por allá mi brother Santi. Los apóstoles necesitaban comer del cordero y la pregunta es, ¿quién era el cordero? ¿Quién es el Cordero? Y el Cordero que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Entendemos ahora sí por qué Jesús dijo, esta es mi carne, porque estaban festejando la Pascua y se necesitaba comer un cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús es el Cordero. Le guste a quien le guste. El brother que estaba arriba dice, no, es que podía ser otro cordero. No podía ser otro cordero. ¿Saben por qué no podía ser otro cordero? Porque ya estaba esa prefiguración desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con los 14 días, las 14 generaciones. Es Cristo el Cordero. No podía haber otro Cordero. Es decir, en la mesa habían 2 corderos. ¿Estaba Jesús, el Cordero que quita los pecados del mundo, o estaban los otros corderos? ¿Cuál Cordero? El Cordero que yo quiero comer es aquel Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Entonces, podemos entenderlo, queridos hermanos.
Qué buenísima charla. Me encantó sinceramente. El brother se fue para un lado, se fue para otro lado, todo era simbólico. Cuando yo le dije que si yo podía ir a su congregación, que si me aceptaban, él dijo que no. Yo le pregunté, ¿por qué no? Porque yo no los considero a ustedes hermanos. Muy bien, pero si es simbólico, entonces ¿por qué me vas a decir que no? Si es algo simbólico. ¿Sí me entienden? Si ellos dicen que es simbólico, pero yo no puedo ser parte de esa cena, entonces, ¿cuál es el chiste? Es algo simbólico, no tiene que pasar nada. ¿Sí? Entonces, espero, hermanos, esto haya sido edificante para ustedes. Disculpen, hay momentos donde se pone la atención, es que no contesta. Primero decía que la copa, yo digo, la copa, yo no me estoy refiriendo a la copa, yo me estoy refiriendo a lo que contrae la copa. ¿Qué es lo que tiene la copa? Y en el versículo no lo terminaba, solamente la copa del nuevo pacto, eso lo entendemos, pero ¿qué pasa después? ¿Por qué no termina el versículo? Porque cuando termina el versículo dice la escritura, en mi sangre, esta es la copa esta es la copa del pacto de la nueva alianza. En mi sangre, en mi sangre. Ahora algo muy curioso, nomás para que lo pongan por aquí, escuchen esto, hermanos católicos. Los judíos, váyanse a la historia, hermanos católicos. Los judíos, escuchen, ya no celebran la Pascua con un cordero. Los judíos ya no celebran Pascua con cordero. ¿Por qué los judíos ya no celebran la Pascua con cordero? ¿Por qué ya no? Después de lo que sucedió en el año 70, vamos a ir un poquito a la historia, en el año 70, el cordero asado que se comían, el cordero asado en la Peshá hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. ¿Por qué ya no comían de ese? ¿Por qué ya no comían el cordero? Porque el cordero ya lo teníamos nosotros. Lo tenemos nosotros. Los judíos ya no comen cordero. Habla con un judío, ya no comen cordero. Te pueden comer cualquier otra cosa. ¿Por qué ya no comen cordero? Por el motivo de que le están guardando respeto a lo que sucedió en el año 70. ¿Qué sucedió en el año 70? Se los vuelvo a decir. En el año 70 dice que fue cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Búsquenlo. ¿Cuándo fue destruido el templo de Jerusalén? Año 70. Los judíos comían el cordero, comían corderitos, ¿sí? Buscaban el mejor cordero sin defecto, como lo dice Éxodo. Entonces, Éxodo 12:46. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 19:36 para ir cerrando. Juan capítulo 19:36. Juan 19:36 dice lo siguiente. Juan 19:36 dice, con la Reina Valera, aunque le hayan quitado sabiduría, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Escuchen. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Cordero. ¿A cuál Cordero? A nuestro Señor Jesús. Y en Éxodo, ¿qué dice? Éxodo 12:5. Y sin ningún hueso quebrado. Éxodo 12:5 y sin ningún hueso quebrado. Juan 19:36. No será quebrado hueso suyo. ¿Entendemos quién estaba presente en la Pascua? ¿Entendemos quién estaba presente en la última cena? ¿Entendemos que el Cordero estaba presente? El Cordero, hermanos, ¿quién? Y fíjense, hasta se me hace la piel chinita. Ahí les va. ¿Quién oficiaba el Cordero para los judíos? ¿Quién oficiaba? El sacerdote, sumo sacerdote, oficiaba. Yo pregunto, Jesucristo, la última cena, Jesucristo, la Pascua, ¿quién estaba oficiando? El sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El Cordero. El Cordero que dice la Escritura que se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por vuestros pecados. ¿Entienden, queridos hermanos? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bendito y alabado sea el Cordero. Así es, hermano. Jesucristo como sumo sacerdote pudo hacer la misma misión que hacían los judíos. ¿Comieron del Cordero? Claro que sí. ¿Quién es el Cordero? Jesús.
¿Quién lo celebró? ¿Quién fue el celebrante? El sumo sacerdote, como lo hacían los judíos. Hermano, esta es la fe católica, es la fe que yo profeso, es la fe que nos alimenta y el cuerpo de Cristo donde nos saciamos. ¡Qué bendiciones! ¡Qué bendiciones! Rapidito, vayamos ya para terminar esto. El día de hoy fue sobre la Santa Eucaristía. Ahora vamos a pasar, hermanos, ya lo último. Lo último, vamos a mirar a algunos padres de la iglesia. Vamos a pasar a algunos padres de la iglesia y con eso terminamos. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica número 375, Suma Teológica 3, Santo Tomás de Aquino decía, en nuestra peregrinación no nos priva de su presencia corporal, sino que nos une a Él en este sacramento por la verdad de su cuerpo y de su sangre. Santo Tomás de Aquino. Vamos a escuchar lo que dice San Juan Crisóstomo. Tenemos un excelente cáliz que embriaga, un cáliz que embriaga y causa la castidad, no la relajación. ¿Y cuál es este? El cáliz espiritual. Y dicen, oh, mira, dice espiritual. Claro, espiritual, pero ahí viene lo bueno. Escuchen, el cáliz incontaminado de sangre del Señor. Este no causa embriaguez, no causa relajación, porque no debilita las fuerzas, antes las despierta, no relaja los nervios, antes los vigoriza. Este cáliz causa vigilancia del espíritu. Este cáliz es adorable para los ángeles, terrible para los demonios. Este cáliz del que le estoy hablando, ¿qué sucede? Dice San Juan Crisóstomo. Esto yo no lo digo. San Juan Crisóstomo dice, es terrible para los demonios. Este cáliz que nosotros creemos que es la sangre de Cristo nuestro Señor, es terrible para los demonios. Yo no lo digo, lo dice un santo de la Iglesia Católica, San Juan Crisóstomo, terrible para los demonios, preciosos para los hombres, amables para el Señor. ¿Ves lo que dice David sobre este cáliz espiritual que está colocado en el altar? Dice, preparaste ante mí una mesa enfrente de los que me atribuían. Ungiste con aceite mi cabeza y tu cáliz que me embriaga, cuando confortador es. Salmo 22:5. Ahora vamos a ir a San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán dice, después tuvieron que venir al altar. Comenzarán a venir. Los ángeles contemplarán, les vieron venir a ustedes y aquella condición humana que yacía envilenciada bajo el tenebroso yugo del pecado, de súbito le vieron refugir, y entonces dijeron, ¿quién es esta que sube desde el desierto con vestiduras blancas? Sea admirable, pues también los ángeles quieren saber qué es. Escucha, el apóstol Pedro dice, que nos ha sido conocidos aquellas cosas también que los ángeles deseaban ver. Primera de Pedro 1:12. Y por otra parte, ¿sabes qué? Ni ojo vio ni oído lo que Dios tiene preparados para los que aman al Señor. Y eso es su cuerpo y su sangre. San Justino Mártir, después del baño bautismal, llevamos al que ha venido a creer y adherirse a nosotros, a los que se llaman hermanos, en lugar donde se tiene la reunión, con el fin de hacer preces en común por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los demás esparcidos por todo el mundo, con todo favor, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, mostrando hombres de recta conducta en nuestras obras y guardándose de lo que tenemos mandado, para conseguir así la salvación eterna. Al fin de las oraciones nos damos el beso de la paz. Luego se presenta, escuchen, San Justino Mártir, luego se presenta pan y un vaso de agua y vino, el que preside de los hermanos y él, tomándolos, tributa alabanza y gloria al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una larga acción de gracias, es decir, Eucaristía, por habernos concedido estos dones que Él nos vienen cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias. Todo el pueblo presente asienta diciendo amén, lo que hacemos en la misa.
cuando el sacerdote presente la Eucaristía y todos nosotros decimos amén, sigue diciendo que en hebreo significa así es. Y cuando el presidente ha dado las gracias y todo el pueblo ha hecho la aclamación, los que llamamos ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes algo de pan y de vino y agua, y sobre el que es ha dicho la acción de gracias, y lo llevan a sí mismo a los ausentes, a los que están enfermos, a los que están en hospitales, a los que están en casa, llevan ese pan. Pero ¿qué es ese pan? Dice San Justino Mártir, año 155, cristianos que me escuchan, si no me quieren creer, busquen San Justino Mártir, año 155, dice lo siguiente: esta comida se llama entre nosotros Eucaristía, y nadie es lícito participar de ella si no cree. Por eso los protestantes no son partes de ella. Y a nadie se le es lícito participar de ella si no cree ser verdadera nuestras enseñanzas. Y escuchen, aquí me encanta lo que viene. Y se ha lavado en el baño del perdón de los pecados y de la regeneración, viviendo de acuerdo con lo que Cristo nos enseña, porque esto no lo tomamos como pan común. Los protestantes lo toman como pan común. Nosotros no lo tomamos como pan común. Dice San Justino Mártir, dice, porque esto no lo tomamos como pan común, ni como bebida ordinaria, sino que así como nuestro Salvador Jesucristo, encarnado por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre y por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, del que se nutre nuestra sangre y nuestra carne, asimilarle, es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado. Y en efecto, los apóstoles, en los recuerdos que escribieron, que se llaman evangelios, nos transmiten que así les fue mandado. Cuando Jesús tomó el pan, dio gracias y dijo: hagan esto en memoria de mí. San Justino Mártir nos narra cómo el Señor Jesús partía la fracción del pan, su cuerpo y su sangre, y lo ofrecía. Lo acabamos de mirar. Acabamos de mirar San Justino Mártir, San Ambrosio, San Juan Cristóbal.